En la NBA, las luces brillan como si nunca fueran a apagarse. Millones de personas aplauden. Los contratos son millonarios, los aplausos ensordecen. Pero nadie escucha lo que ocurre en el interior. Nadie ve lo que pasa cuando termina el partido y la estrella se queda sola con su mente. Ser un jugador de élite no solo exige talento, también exige un sistema nervioso de acero, una fuerza mental capaz de resistir el peso de las expectativas, las derrotas, las lesiones, las voces externas y en especial las internas. Aquellas que nadie ve, pero que están presentes en cada segundo, trayendo dolores que nadie más puede sentir y que no encuentran manera de ser sanados ni con los aciertos en el aro. Y cuando esa mente se fractura, ni los anillos, ni los contratos, ni la fama pueden salvarte. Hoy, en Glorias y Caídas del Aro, vamos a sumergirnos en 3 historias profundas, oscuras y trágicamente humanas. 3 nombres que alguna vez brillaron en las duelas, pero que llevaron tormentas internas imposibles de contener. Ben Gordon, el eléctrico escolta de los Bulls, campeón universitario, figura prometedora y un alma atormentada, que terminó perdido en episodios de salud mental que lo hicieron irreconocible. Bryson Tilley, un pívot talentoso, diferente, un espíritu libre que huyó de la fama, del ruido y que desapareció en el mar, dejando atrás uno de los misterios más impactantes de la historia del deporte. Eddie Johnson, una máquina ofensiva en los 80, con una carrera en ascenso que fue devorada por la oscuridad de las drogas, la esquizofrenia y un final devastador en una celda. Todos llegaron a lo más alto y todos cayeron desde allí, no por falta de juego, sino porque su mente no resistió el peso del camino. Acompáñanos en este viaje sin maquillaje, un recorrido donde no hay highlights, sino verdades duras, porque en el baloncesto, como en la vida, no todos los partidos se juegan en la cancha. Si eres de los que vive el baloncesto más allá de las estadísticas, este canal es para ti. Cuéntanos en los comentarios qué historias te tocan más. Dale like si crees que es hora de hablar de la salud mental en el deporte y suscríbete a Glorias y Caídas del Aro, donde el básquet se vive desde las emociones más profundas. Antes de las luces, antes del draft, antes de los contratos millonarios y los titulares de ESPN, hubo hogares, hubo barrios, hubo traumas, hubo niños que se ilusionaban con el aro, pero a quienes las carencias harían de sus mentes su mayor debilidad, porque ningún jugador nace estrella, todos vienen de algún lugar, y a veces ese lugar está lleno de grietas que la fama no logra tapar. Ben Gordon nació en Londres, pero creció en Mount Vernon, Nueva York, una ciudad marcada por la lucha constante. Su madre jamaicana lo crió con disciplina férrea. Quería que su hijo no cayera en los caminos de muchos jóvenes de su barrio: droga, violencia, olvido. Ben era tímido, reservado, pero con un fuego por dentro. Su talento floreció en las canchas del colegio y más tarde en la Universidad de Connecticut, donde se convirtió en una máquina de anotar. Pero detrás de cada triple había un niño que sentía que no podía fallar, que todo dependía de él, que debía cargar con el éxito familiar sin permitirse dudar. La presión que se ponía era brutal y su mente comenzaba a flaquear. Su nombre de nacimiento era Brian Williams y desde muy joven sintió que no encajaba. Nació en California, en el seno de una familia rota. Su padre, cantante de soul, abandonó el hogar.
Su madre crió sola a Bison y a su hermano, pero la inestabilidad emocional ya estaba sembrada. Desde pequeño fue brillante, músico, lector, deportista, pero todo le aburría rápidamente. Se refugió en el baloncesto como una forma de callar el ruido interno, que en realidad nunca cesó. Jugó para Arizona y luego en la Universidad de Maryland. Tenía talento físico y carisma. Pero siempre parecía algo desconectado, como si estuviera en el lugar equivocado, como si el ruido del mundo lo agobiara y no hubiera nada que lo satisfaciera. Su alma era libre, pero su mente no dejaba de agitarse, una combinación que podría resultar peligrosa. De los tres, Eddie Johnson tal vez tuvo el entorno más oscuro desde el inicio. Nacido en Ocala, Florida, creció en la pobreza absoluta y bajo el constante caos familiar. Su padre era violento, su madre ausente. Desde pequeño, Eddie mostraba signos de comportamiento errático, explosiones de ira, aislamiento, crisis de ansiedad. Pero cuando agarraba un balón, todo se calmaba. En la cancha era un genio ofensivo, en la escuela, un muchacho inestable. Llegó a la Universidad de Auburn, donde deslumbró con su rapidez y precisión. Pero los problemas seguían: ataques de pánico, insomnio, pensamientos obsesivos. Nadie lo escuchaba, solo querían ver sus puntos y sus regates mágicos. La NBA lo esperaba, de eso no había discusión, pero Eddie ya cargaba un monstruo en la mochila y en cualquier momento estaría listo para atacar. Tres talentos distintos, tres caminos que apenas comenzaban, pero en sus raíces ya estaban plantadas las semillas de la tormenta, porque cuando los traumas de la infancia no se curan, pueden acompañarte hasta lo más alto y desde ahí hacerte caer. A veces el talento no pregunta cómo estás por dentro, solo exige resultados. A veces la NBA no te da tiempo de sanar, solo te da luces y espera que brille sin refutar nada, y así lo hicieron ellos. Año 2004. Ben Gordon es elegido tercero en el draft por los Chicago Bulls. Llega a una franquicia sedienta de reconstrucción y esperanza tras los años sin Jordan. Desde el inicio, Gordon responde. En su temporada de novato promedia 15 puntos por partido, liderando remontadas, ganando partidos con triples imposibles. Se convierte en el primer novato en la historia en ganar el premio a sexto hombre del año. Sus piernas eran dinamita y su mente en la cancha era calculadora, pero fuera de ella las voces internas no se apagaban. Dudas, ansiedad, presión. Y aún así, Gordon se mantuvo como una de las piezas clave de los Bulls durante 5 temporadas, con partidos de 30, 40 e incluso 48 puntos. El problema es que el personaje público crecía, pero el hombre se desmoronaba en silencio. Brian Williams se convierte oficialmente en Bison Deal durante su paso por la NBA. Jugó para los Nuggets, Clippers, Magic, Bulls y finalmente para los Pistons, donde explotó su potencial. En 1997-98 promedia más de 16 puntos y 9 rebotes y se gana un lugar como uno de los pivots más eficaces de la liga. Pero la NBA, con su espectáculo, su ruido, su presión mediática, nunca fue su lugar. Deal hablaba de música, de arte, de política, de espiritualidad. Mientras otros buscaban fama, él buscaba paz interna. Y a pesar de su éxito, del dinero, de las estadísticas, decidió irse. Con solo 30 años y en su mejor momento, renunció a todo. Dejó el baloncesto tratando de encontrarse a sí mismo y la paz que nunca en su vida había logrado experimentar.
En 1981, Eddie Johnson es elegido por los Kansas City Kings y de inmediato muestra lo que sabe hacer, anotar y anotar mucho. En su mejor temporada promedia más de 19 puntos por partido. Tenía un estilo único, explosivo, creativo. Los comentaristas hablaban de él como uno de los escoltas más letales de la liga. Pero lo que nadie sabía era que Eddie sufría episodios de esquizofrenia no diagnosticada. Escuchaba voces, tenía episodios violentos, no dormía. Y todo eso lo llevaba con él a cada partido. Se cambiaba solo, se alejaba del equipo, pero nadie preguntaba. Solo querían ver los puntos y el marcador tanteado a su favor. Así siguió brillando durante 10 temporadas, un talento descomunal, un alma partida en 1000 pedazos. Brillaban, anotaban, ilusionaban, llenaban estadios, pero cada uno jugaba con una máscara y detrás de ella las grietas se multiplicaban, porque por mucho que el talento empuje hacia arriba, la mente siempre puede jalar hacia abajo, y en el momento en que está tocando el cielo con las manos y el aro está más caliente, es justo en ese momento cuando viene la caída, la rotura final. Las estadísticas, esos números que definen carreras, que decoran camisetas retiradas y alimentan debates eternos, pero las estadísticas no cuentan lo que pasa después del partido, no te dicen cuántas veces un jugador no puede dormir, no revelan los gritos que solo él escucha. Y muchas veces, cuando la mente se quiebra, los números caen con ella. Temporada 2006-2007, 21,4 puntos por partido, siendo la figura de los Bulls. Uno de los mejores tiradores en clutch, tenía todo para ser el próximo gran escolta de la NBA. Pero por dentro, todo empezaba a desmoronarse. Gordon comenzó a experimentar ansiedad severa, ataques de pánico y episodios de paranoia. No dormía, tenía pensamientos obsesivos. Al año siguiente, sus números comenzaron a bajar, de 21,4 puntos a 16,9, luego a 13,8 y más tarde ni siquiera alcanzaba los 2 dígitos. Fue traspasado, descartado, firmó contratos que duraban poco y en 2015 Ben Gordon jugaba su último partido en la NBA con apenas 8 minutos en la cancha. Temporada 1997-1998, 16,2 puntos y 9 rebotes por partido con los Pistons. Era su mejor año. Tenía un contrato de 36 millones asegurado para seguir brillando. Pero algo no encajaba. No soportaba la atención, los medios y la presión. En el verano de 1999, con apenas 30 años, Bryson Deal renunció a todo repentinamente. Nadie lo esperaba, ni lo entendía. Dejó su contrato, dejó la liga, desapareció del mapa de la NBA sin explicaciones. Se fue a recorrer el mundo. Un día estaba viendo atardeceres en la India y otro en un café de París. Pero su búsqueda no cesaba. Sacó una licencia para pilotar barcos y se fue a navegar por el Pacífico. Quería el silencio y la paz que había buscado toda su vida. Lo que aún no sabía es que nunca volvería. Temporada de novato, 22,9 puntos por partido. En sus primeros años en Atlanta era una máquina de anotar. Durante la década de los 80 promedió más de 15 puntos por partido durante 10 temporadas. Era técnicamente un All-Star sin la etiqueta. Pero su mente era un campo de batalla. Comenzó a faltar entrenamientos, insultar a compañeros, tener crisis en público. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, pero nunca recibió tratamiento real durante su carrera. En 1986 fue suspendido indefinidamente. Intentó volver, pero ya nadie confiaba en él. La NBA le cerró la puerta y a los 32 años su carrera estaba terminada.
pero su caída apenas comenzaba. Pasaron de ser la esperanza de sus equipos a ser hombres olvidados en listas de exjugadores. La causa, una que nadie quería mencionar: salud mental, trastornos y dolor interno. Cuando la mente se rompe, no importa cuán fuerte sea tu cuerpo, no importa cuántos puntos hayas anotado. Las estadísticas pueden engañar, pero la mente, tarde o temprano, te obliga a mirar lo que no quisiste ver. Antes de conocer el desenlace final de estas historias, queremos invitarte a ser parte de esta comunidad que vive el básquet desde otro ángulo. Aquí no solo hablamos de estadísticas o campeonatos, aquí contamos las historias que dejan huella, las que emocionan, las que enseñan. Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like si esta historia te ha tocado y sobre todo suscríbete a Glorias y Caídas del Aro para descubrir las historias más espectaculares, trágicas y legendarias del baloncesto de ahora y de todos los tiempos. Las escenas que estás a punto de escuchar pueden resultar fuertes o sensibles. Algunas contienen referencias a violencia física, sexual y psicológica. Si eres una persona susceptible o estás atravesando un momento difícil, te sugerimos continuar con precaución, porque estas historias no son fáciles de contar, pero son necesarias para concienciar la importancia de la salud mental en el mundo deportivo. Después de su retiro, Ben Gordon dejó de ser el mismo. Fue arrestado múltiples veces. Entre 2020 y 2022 su nombre ya no aparecía en titulares deportivos, sino en informes policiales. En un hotel de Manhattan fue acusado de agredir a una mujer. En otro incidente golpeó violentamente a un guardia de seguridad. Y lo más impactante, en 2022 fue arrestado en el aeropuerto JFK por presuntamente agredir a su propio hijo de 10 años. El niño gritaba, testigos se acercaron. Ben no parecía consciente de lo que estaba haciendo. Cuando fue detenido, no supo responder por qué lo había hecho. Su mente simplemente ya no le pertenecía. En 2002, Bison Deel embarcó en un viaje por el Pacífico con su novia, su hermano y el capitán de su velero. Un viaje que tendría una ruta de ida, pero no de regreso. Días después, su hermano regresó solo, confuso, contradictorio. La embarcación estaba vacía. Tras una investigación internacional, se sospechó que su hermano lo había asesinado junto a los demás pasajeros en una disputa por una herencia familiar. Nadie encontró su cuerpo, solo el silencio del mar. Bison, el hombre que huyó de la fama, terminó absorbido por el misterio más grande de la historia del deporte. Tal vez ese era el camino para encontrar el silencio que tanto había buscado. A finales de los 80, Eddie Johnson ya no jugaba, pero sus problemas no habían hecho más que comenzar. Fue arrestado por primera vez por posesión de cocaína, luego por asalto, después por robo. La policía de Florida contaría más de 100 arrestos en total. En 2006 su nombre volvió a aparecer, pero por la razón más oscura de todas. Eddie Johnson fue arrestado por agredir sexualmente a una menor de edad. Los detalles son desgarradores y el mismo juez del caso lo calificó como una tragedia total de salud mental no atendida. Eddie Johnson fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, solo, olvidado, con una mente que probablemente nunca volvió a ser suya. Murió en 2020 en la cárcel. Ben Gordon, Bison Deel, Eddie Johnson. 3 nombres, 3 talentos, 3 tragedias que no comenzaron en la cancha y que tampoco terminaron allí. En cada uno de ellos hubo un niño que soñaba con la NBA,
un joven que entrenó más fuerte que nadie, un jugador que llegó pero que no pudo quedarse. Porque el cuerpo puede volar alto, pero si la mente se cae, todo lo demás también lo hace. Esta no es solo una historia de baloncesto, es una historia de salud mental, de silencio, de abandono. Y es también una llamada de atención a las franquicias que muchas veces solo ven números, a los medios que presionan sin saber lo que hay detrás de una sonrisa forzada, y a nosotros, los fanáticos, que aplaudimos un triple, pero ignoramos una lágrima. El talento necesita entrenadores, pero el alma necesita compañía. Escucha, apoyo, comprensión. Porque antes de ser estrellas, son seres humanos. Ahora te queremos escuchar a ti. ¿Cuál de estas 3 historias te tocó más? ¿Crees que el mundo del deporte está listo para hablar de salud mental? Déjanos tu comentario, dale like si sientes que este tipo de relatos deben llegar a más personas y comparte este vídeo con quienes aman el baloncesto desde el alma y no solo desde las estadísticas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Glorias y Caídas del Aro. Aquí el básquet se cuenta con emoción, con verdad y con humanidad. Nos vemos en el próximo viaje, donde las canastas no solo hacen historia, sino también dejan huella.